Bueno, muchas gracias, María, y muchas gracias especialmente a ti, Martín, porque una vez más has acudido a la llamada de los socialistas españoles. No es la primera vez que lo haces, ¿eh? Siempre que te llamamos vienes, y es algo muy de agradecer, es un honor para nosotros tenerte aquí. Como decía María, eres el socialista más importante en el ámbito de la Unión Europea, y lo que es más relevante para nosotros, nos gustan muchísimo las cosas que dices. Tengo que decirte que nos sentimos muy orgullosos de ti, mucho, y que cuando hablas nos sentimos muy cerca de las cosas que dices, de las opiniones que das y de las propuestas que haces. Por tanto, es un doble honor tenerte hoy aquí con nosotros en un acto que quiere ser, como decía María, la presentación de un largo proceso de discusión en el Partido Socialista para hacer un nuevo proyecto político. El nuestro quedó definitivamente atrás después de las elecciones europeas, de las elecciones generales. Tuvimos un mal resultado. Es verdad que la crisis nos pasó factura, y su gestión también, y es cierto también que la crisis está cambiando muchísimo España. Nosotros tenemos que hacer un proyecto que conecte con ese cambio y, sobre todo, que dé una esperanza a una España que hoy no la tiene, y que proponga una alternativa a la derecha española y europea, que está diseñando un modelo de salida de la crisis esencialmente injusta, donde están pagando más aquellos que poco o nada tienen que ver con la crisis económica que vivimos. Hoy has venido aquí, como decía María, a hacer un acto con los sindicatos en su aniversario, y has dicho algo sobre lo que quería reflexionar. Has dicho que el desempleo era nuestra principal preocupación, la de los socialistas europeos, la de los europeos, y has dicho que nuestra tasa de desempleo juvenil, te referías a la española, era sencillamente imposible de aceptar. Y en eso también estamos de acuerdo contigo. Tengo que decirte que estamos enormemente preocupados. Hemos tenido unos datos de empleo terroríficos hace muy pocos días. Estamos hablando de 6 millones de españoles, estamos hablando de un 50 y tantos % de nuestros jóvenes, de un paro femenino que crece mucho más rápidamente que el de los hombres, y de un paro del que se habla menos y que me gustaría mencionar aquí, porque ayer en parte no lo hice, que es el de los mayores de 50 años, que es un paro también tremendo. Es gente que se va al desempleo y que en muchos casos no tiene absolutamente ninguna perspectiva de encontrar un trabajo al que le espera la jubilación. Es un paro tremendo desde el punto de vista de las familias y de aquel que lo sufre. Desempleo enorme, insoportable para una sociedad decente como es la española. Y por eso nosotros hemos querido ayer plantear algo que en algunas ocasiones he comentado contigo, que es un gran acuerdo por el empleo, un gran acuerdo como final de algo que queremos iniciar, que es un diálogo. El diálogo social, el diálogo político está interrumpido en España. Desde que empezó a gobernar el PP, aquí el PP no habla con nadie porque tiene mayoría absoluta. Y nosotros entendemos que este problema del desempleo es tan tremendo que exige la movilización de todo el mundo, de los sindicatos, de los empresarios, de los grupos políticos, de los ciudadanos organizados, que es una auténtica causa de todos, una causa nacional, porque estamos ante un problema que es un drama social insoportable. Y por eso le hemos dicho al Gobierno y a los sindicatos y a los empresarios y a los grupos políticos: aquí están nuestras propuestas. Pueden ser las mejores o no, son las nuestras. En todo caso, estamos dispuestos y queremos abrir un diálogo franco, con humildad, admitiendo que hay cosas que probablemente podíamos haber hecho de otra manera, pero también recriminándole al Gobierno que su estrategia política y su estrategia económica no está dando buen resultado, que hemos tenido un desempleo muy malo, mucho peor que el año pasado, que hemos vuelto a los peores momentos de la crisis económica, el 2009 en datos de empleo. En resumen, queremos abrir un diálogo, o mejor, reabrir un diálogo político y social para abordar el problema del desempleo. No se me alcanza ninguna razón para que el Gobierno no lo quiera hacer. No hay ninguna razón para que los grupos políticos no lo hagamos. No hay ninguna razón para que los sindicatos y los empresarios no estén juntos hablando. No existe ninguna razón, y creo que los ciudadanos no nos perdonarían que no hiciéramos este esfuerzo. Esta mañana decías también, me he leído tu discurso, decías también que es verdad que nos hemos preocupado mucho por el poder financiero y por los bancos. Aquí en España también. Te escuché el día que nos reunimos los socialistas europeos decir, mirando a los españoles: Europa ha puesto encima de la mesa 40.000 millones de euros para resolver la crisis financiera en España.
¿Cuántos euros hemos puesto encima de la mesa para resolver la crisis de empleo de España? ¿Por qué bancos sí y ciudadanos no? Esta es la pregunta que se hacen sobre todo los que han perdido el empleo. Por eso en las propuestas que hemos puesto encima de la mesa hemos hecho un esfuerzo en esa dirección. Verás, hay bancos que están recibiendo esos 40.000 millones de euros. Y me pregunto por qué estos bancos no pueden destinar una parte de su esfuerzo a dar créditos a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores que no tienen un euro para sacar sus proyectos adelante. Son bancos que están recibiendo ayuda de todos y son bancos que tienen que prestar ayuda a aquellos que pueden crear empleo. Mariano Rajoy dijo cuando discutíais en Europa, en el Consejo, sobre los 40.000 millones estos de dinero que nos ha prestado Europa, que nos ha dado Europa, dijo Mariano Rajoy que cuando se discutía si contaban o no en el déficit, dijo, no es mucho dinero. En nuestra deuda 40.000 millones no es mucho dinero. Pues yo le digo hoy aquí, menos, exactamente la mitad, son 20.000 millones de euros que queremos que se pongan a disposición de las pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores para que tengan crédito, porque sin crédito la economía no crece. Creo que son dos propuestas llenas de sentido común que tratan de salir al paso de esa pregunta que hacías tú en público hace unas semanas. ¿Por qué hay dinero para los bancos y no tenemos dinero para estimular la creación de empresas y la creación de empleo? Ese es el sentido de nuestras propuestas. Y termino ya. Has dicho también esta mañana una cosa que me ha llamado mucho la atención. Has dicho los fundamentos sociales y políticos de Europa no están en crisis. Lo que está en crisis es la política de la derecha europea. Y yo tengo que decirte que coincido plenamente contigo. Te voy a decir, en España hay creo que desgraciadamente un euroescepticismo creciente, porque la gente ve en Europa solo recortes, recortes y sufrimiento. Al mismo tiempo, hay una oportunidad, y es que nunca ha sido tan claro para los españoles que Europa es nuestro futuro. Nunca hemos mirado tanto los consejos europeos, nunca se ha hablado tanto de lo que piensan los líderes europeos, nunca hemos los españoles esperado tanto de Europa y nunca hemos recibido una respuesta tan negativa de Europa. Por eso creo que en el fondo estamos ante una gran oportunidad y creo que ese es el sentido de la conferencia que queremos desarrollar desde la izquierda española, que es tanto como la izquierda europea. Lo que queremos es decirles a los ciudadanos que nosotros queremos salir de la crisis de otra forma, por ejemplo, con políticas de crecimiento, y que eso es una salida desde la izquierda de la crisis y es una salida europea de la crisis. Es Europa que se preocupa por el crecimiento de países que necesitan crecer con apoyo europeo. Nosotros queremos dar una salida social de la crisis. En tu último discurso en el Consejo Europeo recordaste a los líderes europeos que está muy bien hablar de unión monetaria, de unión fiscal, de unión política, faltaría más, pero que los socialdemócratas y los socialistas europeos queremos hablar de la Europa social. Eso es de izquierdas y es europeo. En última instancia, lo que trato de decir es que nunca como ahora la izquierda y Europa han coincidido en sus intereses de futuro. Y eso es lo que hay que decirles a los españoles, que estamos con la Europa de siempre. Los españoles han creído siempre que Europa era la paz y la democracia, pero también la seguridad social, la solidaridad. Pues bien, esa Europa que hemos reclamado siempre es la Europa que ahora necesita España para salir de la crisis. Y ese es el eje de nuestra reflexión. Por eso termino diciéndote una cosa que creo que como presidente del Parlamento Europeo te tiene que interesar. Mira, vamos a hacer un proyecto los socialistas para ser socialistas del siglo XXI, más socialistas, más. Pero lo que te aseguro que vamos a ser con toda seguridad, con toda certeza, es más europeos, porque creo que no hay salida a la crisis desde la izquierda que no entienda Europa, que no confíe en Europa, en esa Europa social, en esa Europa del estado del bienestar que entre todos hemos construido en los últimos años. Martín, te reitero mi agradecimiento en nombre de todos mis compañeros. Tienes aquí a todo el poder europeo del Partido Socialista, que no es poco y que, como sabes, lo tienes absolutamente contigo y detrás de ti. Muchas gracias, Martín. Frente a la falta de contundencia
frente a la falta de contundencia de Van Rompuy y de Barroso, contamos con el compromiso político de Martin Schulz, un compromiso que es con Europa, que es con los ciudadanos y que es con la democracia. Y tiene la palabra el presidente del Parlamento Europeo, que tienes que usar este micrófono porque el tuyo no funciona tampoco. Parce que le tien ne fonctionne pas. Ah, ya, pour la traducción. Bon, ya, je m'excuse de parler en français, mais je comprends. Comprendo. Ah, c'est comme ça. Bon. Ah, viene de arriba, vale. Je comprends facilement l'espagnol, merci beaucoup, Comprendo el mais je ne español peux con pas le facilidad, parler. muchas gracias, pero no puedo hablarlo. Et donc, j'essaie de m'exprimer en français. Así que intentaré expresarme Je en suis francés. sûr qu'il y a tant des amis ici dans la Y salle estoy seguro, como hay qui tantos comprennent amigos ou qui parlent aquí en la sala français, que comprenden o donc que ça hablan va aller très francés, bien. pues nos Tout vamos d'abord, a entender Alfredo et muy Maria, bien. merci beaucoup En pour primer lugar, l'accueil chaleureux et muchas pour le gracias bienvenu. por tu caluroso recibimiento, por tu Il y acogida. a tant des amis ici que les Hay premiers 5 tantos minutes, je amigos n'ai aquí fait que durante los 5 primeros que minutos dire bonjour. me los he pasado Des amis depuis saludando, beaucoup des années, amigos desde hace même muchos mon años, prédécesseur incluso mi comme président predecesor, du groupe el socialiste et du presidente del Parlement grupo européen, Enrique socialista y Barón est del là. Parlamento Donc, europeo, tout le monde est là. Enrique Barón está aquí, Merci está aquí beaucoup. todo el mundo, muchas gracias. Et moi, j'essaie d'être assez brève, mais clair. Voy a intentar ser bastante breve, pero Je suis muy dans le claro. pays aujourd'hui Hoy pour adresser estoy tout en este d'abord país para, les en primer syndicats lugar, européens pour le dirigirme 40e a anniversaire. los sindicatos europeos en su 40 Et je répète aniversario. ici ce que je viens de dire ce Lo que matin. vengo a decir aquí, lo que he dicho esta mañana. Le grand succès du mouvement travailliste du XXe siècle el gran était éxito del l'équilibre movimiento entre le capital de et le los travail trabajadores y del dans les movimiento cadres laborista nationaux. era el equilibrio entre capital y Ça, c'était le trabajadores en el marco grand nacional. succès, Ese fue el surtout gran dans la éxito deuxième moitié du XXe del siglo siècle. XX y en especial que de les su segunda entrepreneurs mitad, que et los les empresarios syndicats y los sindicatos se rencontraient sur le même niveau. se situarán al mismo Et pour y nivel, arriver, hablarán al mismo nivel. on avait Para besoin conseguirlo, des majorités hacían falta mayorías dans les chambres législatives des États en las membres de cámaras l'Union européenne en legislativas de Europe los Estados miembros qui de adoptaient un la Unión cadre Europea légal para que qui, se dotaran de un qui a marco legal rendu aux syndicats les mêmes droits, aux travailleurs les restituido mêmes droits, a los sindicatos y a los como los trabajadores entrepreneurs. los mismos derechos que a los empresarios. qui a rendu le droit de créer des syndicats, Ha restaurado qui a rendu el le droit de derecho grève, de crear sindicatos, qui a el derecho de rendu huelga, le que ha droit de la coopération restituido el derecho entre les a la différentes cooperación tendances entre et les las diversas différentes tendencias structures y syndicalistes las pour diversas créer un pouvoir qui organizaciones pourrait sindicales para crear contrebalancer le un poder pouvoir du capaz de capital. contrarrestar el poder del capital. Mais, soyons honnêtes, c'était Pero un cadre seamos légal sinceros, allemand, se trataba de un marco c'était un cadre légal jurídico italien, alemán o de un marco c'était un jurídico cadre légal italiano, un marco espagnol, jurídico español, c'était un cadre légal un marco britannique, jurídico français, británico o c'était dans les francés. cadres Todo des esto structures nationaux. se inscribía en el marco de las Mais depuis estructuras une nacionales. quarantaine des années Pues maintenant, le desde hace capital ya est en unos train de 40 se años, globaliser. el capital se está globalizando. Ça veut dire les structures Eso de l'autre significa côté que sont en enfrente train nuestro d'être las d'être dissues. estructuras se están C'est une sorte de dissuasion disolviendo. Es una especie de et de transformation dans une disolución y structure transformación transnationale. en una estructura Nous avons transnacional. des sociétés anonymes Ahora transnationales tenemos sociedades anónimas avec un transnacionales central décisif con qui un décide centro de pour toutes les decisión entreprises que qui decide appartiennent à la para todas société, las empresas soit en Allemagne, pertenecientes soit al en grupo, ya Espagne, sea en soit Alemania, en en France. España o en Francia. Mais nous n'avons pas un Pero comité no d'entreprise tenemos un comité de européen empresa europeo qui a les mêmes droits. Nous n'avons que pas, tenga nous los n'avons mismos pas un derechos. droit de grève no européen. tenemos un derecho a la huelga Nous europeo, n'avons pas des négociations No tenemos tarifaires européennes. negociaciones colectivas europeas. Ça veut dire en conséquence, Por le consiguiente, capital est en train de El se capital se transnationaliser. está transnacionalizando. Il ne faut pas rester Nosotros national. no tenemos que Il faut quedarnos a nous nivel nacional, internationaliser tenemos aussi. que internacionalizarnos también. Si vous permettez, je fais un me petit permiten, blague. voy a Normalement, hacer una il broma. fallait du matin jusqu'au soir Normalmente se chanter tardaba- l'international. había que cantar la internacional de la mañana a la noche. Parce que
en vérité, la nécessité est que nous en verdad la necesidad globalisons le mouvement es que globalicemos du travail el comme le capital movimiento s'est de los mondialisé. trabajadores al igual que el C'est une capital se ha raison pourquoi la gauche en globalizado. Europe Ese es el doit motivo por el discuter cual la avec izquierda europea nos électeurs, avec nos tiene votants. que dirigirse Il faut a leur nuestros dire votantes. La solution n'est Decirles, pas no, la régression la vers solución le no national. es una regresión Au contraire, hacia lo la nacional. solution Todo est lo que contrario, nous la luttons solución ensemble es que sur un niveau luchemos transnational. juntos a un nivel transnacional. Deux, je suis dans le pays. C'était mon adresse au En segundo au lugar, y esto fue lo syndicat européen. esto es lo que he Deux, je dicho a los suis dans le pays sindicatos pour discuter avec le europeos. Por otro gouvernement. lado, estoy Je en viens el país juste para rencontrer hablar con Méndez el de Vigo gobierno. comme secrétaire d'État pour Acabo l'Européen de pour discuter reunirme con avec el le secretario gouvernement de Estado de espagnol los sur les Asuntos Europeos perspectives para discutir financières. sobre las Je suis perspectivas financieras con el président d'une gobierno institution español. Soy européenne, copresidente assez de una franc ici, institución entre nous, europea y seamos muy camarades. francos aquí entre Je compañeros. travaille avec le Yo gouvernement de trabajo con l'Espagne el au gobierno de profit España du peuple a espagnol. beneficio del pueblo español. Ça veut dire je ne suis pas Eso là significa pour travailler contre Rajoy. que no estoy aquí para trabajar là contra pour Rajoy. soutenir mes Estoy camarades. aquí para apoyar a mis Mais compañeros. je suis aussi là Pero pour también travailler estoy avec aquí le gouvernement para trabajar con el pour gobierno, sauver la capacité para de l'Europe d'investir dans un salvar la pays capacidad comme de Europa de l'Espagne. invertir On en ne un peut país pas como demander ici España. dans ce pays No se puede pedir que la aquí en este population país accepte un a la población sacrifice que après acepte un l'autre sacrificio et tras ensuite otro l'Europe a comme y réponse, luego que la mais on respuesta vous de ne donne Europa plus l'argent sea pour la deciros, cohésion, pour ya le no os damos développement fondos de régional, cohesión, pour ya le nos damos développement fondos para el rural, pour desarrollo regional, para el l'éducation, desarrollo pour la rural, para la coopération educación, internationale. para Ça la ne va cooperación pas comme ça. internacional. No, Et si así le no gouvernement funciona. Rajoy veut Si el suivre, gobierno Rajoy cette trace quiere dure en seguir disant, il ne esa faut línea pas se dura soumettre sous la diciendo no hay que prérogative d'un someterse a la gouvernement sur prerrogativa une île de l'autre côté du Manche. de Il faut garder los la gobiernos del cohésion otro lado de sociale la en Europe Mancha, hay que aussi mantener par la le cohesión budget social européen. y en Voilà, Europa también je a suis través là del pour presupuesto travailler europeo. avec eux. Pues bien, yo estoy aquí para trabajar con Et ellos. là, je suis au troisième Y élément de ma présence con ello aujourd'hui. llego Ici, al c'est tercer notre motivo, rencontre. al tercer elemento de mi visita, y es nuestro encuentro, este encuentro. C'est une rencontre assez importante. Este encuentro Parce es que je bastante importante. voudrais vous passer 4-5 messages Porque de ma quisiera part pour votre débat transmitirles ici. 4 o 5 mensajes J'ai para el debate que mantienen soigneusement aquí. écouté He escuchado con ce que mucha vous- atención dans vos discours introductifs. lo que habéis ce que dicho vous avez ambos dit. en vuestras introducciones. Premièrement, l'Espagne est un bon En primer exemple lugar, España es un buen pour ejemplo une structure d'un capitalisme qui como estructura de est ni un acceptable capitalismo que no ni es compréhensible. ni aceptable ni comprensible. La situation du système bancaire espagnol La situación del sistema bancario español qui, à tout le monde ici dans ce pays, rend peut-être contre-cœur la nécessité de hace que stabiliser todo et sauver el país ce système. sienta la necesidad, quizá contra su gusto y a su pesar, de salvar este sistema bancario, desemboca en una situación Le absolutamente refus de la contradictoria. recapitalisation du système El bancaire rechazo a la espagnol de la recapitalización del part sistema du Fonds de bancario español por stabilité parte del Fondo de Estabilidad laisse un débat deja ouvert. abierto un debate. ¿Hay que estabilizar el sistema bancario a través del presupuesto público español? Es decir, a través des contribuables. del dinero de los contribuyentes españoles. Bon. 100 milliards d'euros. 100.000 millones de euros Mis dans les caisses des banques en déficit, aportados en venant a las cajas de du los budget bancos public de l'Espagne. deficitarios y procedentes del presupuesto público español. Esto conduce directamente À une dégradation a, de un- l'Espagne par les agences de notation. a una rebaja de la calificación española por las agencias de calificación de solvencia, porque aumenta el déficit Et le résultat público del sera país y une el resultado augmentation será un des taux d'intérêt. aumento de los tipos de interés. Et il faut maintenant poser la question Y ahora qui demande hay que ensuite
hacer la pregunta, ¿quién pedirá después a las agencias de calificación por qué han subido los tipos de interés? ¿Serán los bancos a los que acabamos de rescatar los que tendrán que utilizarlo? Este es el tiempo en que vivimos. Vivimos una situación en la que los contribuyentes salvan a los bancos con su propio dinero y después las agencias de calificación dicen, pero bueno, ahora vuestro presupuesto tiene un déficit excesivo, así que os rebajamos la calificación. Y con ello aumentan los tipos de interés. ¿Y quién paga esos tipos de interés? Pues los contribuyentes. ¿Y quién se embolsa esos tipos de interés? Los bancos. Yo no sé si ese es el mundo en el que ustedes quieren vivir, pero yo desde luego no quiero vivir en un mundo así. Así que una vez más, ya es hora de que quienes han provocado la crisis, que es el sistema bancario, que es el sistema de las fuerzas especuladoras y el sistema de las grandes compañías de seguros en Europa, que esa gente pague la factura de las pérdidas que han provocado. Y por eso estoy salvajemente a favor de las tasas sobre las transacciones financieras que haga participar a este sistema en el déficit que este mismo sistema ha creado. Y hay que poner realmente el punto y aparte a que sea siempre la misma gente la que está pagando la factura de este sistema. Segundo punto. Una sociedad, y no solo en España, sino en toda Europa, en Grecia, en Portugal, en Italia o incluso en Francia. Una sociedad que dice a los jóvenes, no tenemos sitio para vosotros, esta sociedad está en peligro. Un porcentaje de 50% de paro juvenil. Esto no funciona. Pero no basta con que lo repitamos una y otra vez. Y ese es el motivo por el cual formulo la siguiente pregunta. ¿Por qué no tenemos una directiva europea de lucha contra el paro juvenil? ¿Dónde está la iniciativa de la Comisión? ¿Por qué cada día hablamos de cientos de miles de millones para salvar el sistema bancario y no hablamos de los miles de millones necesarios para crear empleo para los jóvenes? Aquí en Madrid me encontré con una joven que me hizo una pregunta muy sencilla. ¿Tienen ustedes 700.000 millones para el sistema bancario? ¿Cuántos miles de millones tienen ustedes para mí? Pues es una pregunta muy justificada. Y ahora quisiera expresar una opinión personal. Nosotros aquí, en esta sala, somos todos padres, tenemos hijos. Un gobierno, una comisión europea o un parlamento nacional o el Parlamento Europeo, cualquier institución que pide a la generación de los padres sacrificios, pero con la promesa de que con estos sacrificios vamos a dar trabajo a vuestros hijos. Y con una garantía, como los irlandeses quieren hacerlo ahora, el gobierno irlandés quiere que en la Unión Europea haya una garantía de los jóvenes, lo llaman ellos. Cada joven que sale del instituto o de la universidad tendrá un puesto de trabajo financiado por los fondos públicos. Les prometo que si un gobierno de un país dice contratamos a los jóvenes, pero para ello quizás haga falta subir los impuestos o recortar por otro lado. Los padres ven que el Estado cumple su palabra y da un trabajo a sus hijos. Les prometo que los padres van a aceptar eso. Mis padres han hecho todo lo necesario para que yo pueda trabajar. Vuestros hijos en el paro. Y el Estado, si el Estado dice os vamos a dar un puesto de trabajo, pero os pedimos sacrificios a los padres, todos los padres están dispuestos a hacerlos. Así que lo que necesitamos es una iniciativa europea
por los jóvenes, de forma inmediata, no mañana, hoy lo necesitamos. Y me dirijo a las instituciones europeas para que en el marco de las perspectivas financieras movilicen los fondos necesarios para crear empleo juvenil. Si no, será toda una generación la que se pierda. Y eso va en detrimento de la democracia. Si para los jóvenes no tenemos más que desesperanza, que no nos extrañe que los jóvenes pierdan la confianza en la democracia. Tercer mensaje. España es un país fuerte. Hay que dejar de hablar constantemente de crisis y del pasado. Nunca conseguiremos salir de una crisis si solo hablamos del pasado. Y en ese sentido tenéis mucha razón aquí con este debate, queridos amigos. Hay que hablar del futuro. Todo el mundo ha cometido errores en el pasado. Si hablamos de los errores del SPD en el pasado, nos llevaría 3 tardes enteras. Eso está clarísimo. Pero ¿de qué sirve estar hablando constantemente del pasado, preocupándose constantemente por el pasado? Ningún país de Europa tiene más oportunidades de comercio transatlántico que España. Y si hablo de comercio transatlántico, no estoy hablando de las relaciones britanoamericanas. Transatlántico no es Estados Unidos solamente, es sobre todo Latinoamérica, con Brasil, con Argentina, con Chile. Son países, como decimos nosotros, países emergentes. Pero tenemos que tener cuidado, porque dentro de poco ellos hablen de los países descendentes en Europa. ¿Y qué país europeo tiene más oportunidades de comercio transatlántico que España? Este país es un país fuerte. El Mediterráneo también es una región económica con un gran futuro, si lo queremos. Si queremos, los países del norte de África, ¿qué están haciendo? Están en pleno proceso de transformación, un proceso de transformación sin precedentes. ¿Qué necesitan allí? Necesitan, por ejemplo, de una gestión del agua. El gran problema de Egipto es el agua. Necesitan una agricultura sostenible que sea capaz de alimentar a su propia población, pero que también podría alimentar o contribuir a la alimentación y a la ayuda alimentaria de las regiones vecinas. El Sahel, una región en plena destrucción política. Bueno, pues si queremos que el problema de la inmigración no llegue a ser ingestionable para todos nosotros, no solo para ustedes, sino para todo el mundo, tenemos que desarrollar un sistema alimentario que permita que la gente viva allí donde está. Necesitan infraestructuras ferroviarias, portuarias, aéreas. Necesitan infraestructuras sanitarias, de educación. ¿Y quiénes son los socios que en el marco de la cooperación estructurada podrían garantizar la prestación de las capacidades necesarias, de los recursos necesarios, los conocimientos necesarios? Pues es España, Italia, Francia, Grecia. Una zona económica en el Mediterráneo, si lo hacemos bien, se convertirá en un polo económico del siglo XXI.
¿Por qué estamos siempre tan incómodos? ¿Por qué carecemos tanto de fantasía y carecemos de valor? Hace 2 años estuve en Pekín. El gobernador del Banco Central de China, con el que estuve hablando sobre el Mediterráneo, me dijo, bueno, ustedes los europeos quizás de vez en cuando echan un vistazo al mapa, a su mapa, y comprendan por qué China, por ejemplo, compra el puerto de Pireo. Porque quizás sea uno de los centros comerciales del futuro. España es un país fuerte, con grandes oportunidades. Pero hay que animar a la gente para que crea en ello. Esa es la razón por la cual vais por el buen camino. Discutemos sobre nuestra realidad, ¿de acuerdo? Pero hablemos también de las posibilidades que tiene este país. Cuarto mensaje, o cuarta propuesta por mi parte. Por primera vez, la Unión Europea puede fracasar. La legitimidad de la Unión Europea depende del apoyo de nuestros ciudadanos. Y hay cada vez más ciudadanos que dudan y que ya no quieren Europa. Pero también está ocurriendo algo sumamente interesante. Hablando con nuestros conciudadanos y conciudadanos sobre Europa, siempre hay 2 elementos distintos. Por una parte, la idea de Europa. ¿Qué es la idea de Europa? La idea de Europa es que los estados y naciones, más allá de las fronteras físicas, históricas, económicas, culturales o lingüísticas, las naciones y países se doten de instituciones comunes como un marco en el cual pueden equilibrar sus intereses heterogéneos sobre la base de un compromiso justo que respete los derechos de todo el mundo, en el que los grandes no den lecciones a los pequeños y los ricos no digan a los pobres lo que tienen que hacer. Ese era el gran éxito de Europa durante la segunda mitad del siglo XX. Esa idea de Europa, de soluciones transnacionales basadas en un respeto mutuo. Pero si hablamos con nuestros ciudadanos sobre esta idea de Europa, a la gran mayoría le parece bien, todo el mundo considera que es lo que hay que hacer. Pero cada vez más gente ya no conecta esa idea con la Unión Europea. Wim Wenders, un director de cine alemán, me dijo hace unos meses, dice, esa idea se ha convertido en la administración y ahora la gente cree que la administración es la idea. Ese es el motivo por el cual nos recomiendo a todos que no tomemos a cada persona que critica la Unión Europea como un euroescéptico. Esto no es así. Hay tantos motivos para criticar a la Unión Europea. Yo también critico a la Unión Europea. No estamos bien. Una unión que es la organización del continente más rico del mundo, y seguimos siendo el continente más rico del mundo, en el que existe un desequilibrio entre los estados, en el que mi país tiene tipos de interés negativos y los demás países del mismo mercado pagan un 6% de interés. Eso no es ni justo ni inteligente. Y dentro de cada pueblo, que por ejemplo en Grecia, en Atenas, los universitarios están rebuscando en la basura, y al mismo tiempo los griegos más ricos estén comprando los pisos más caros en Berlín. No es ni inteligente ni justo. Así que quienes quieran defender la idea de Europa
deben buscar mayor democracia, mayor transparencia y mayor justicia para la Unión Europea. En materia fiscal, ¿por qué la República Federal negocia un acuerdo bilateral con Suiza sobre la evasión fiscal? ¿Por qué no es la Unión Europea la que evita que los superricos se lleven su dinero al extranjero, a los paraísos fiscales, y que la gente de la calle pague la factura cada día? Esto no va bien. Además, me alegro mucho de que el Parlamento Europeo, más allá de las fronteras y de las afiliaciones políticas, con 557 votos a favor, haya votado por la tasa de sobre las transacciones financieras. Ha sido un momento histórico y, a mi modo de ver, el comienzo de una política más justa en Europa. Y también hay que decir, por ejemplo, una licencia bancaria para el Fondo de Estabilidad que permita que los países sometidos a esa presión especuladora puedan refinanciar su economía a tipos de interés mucho más bajos. Es inteligente y es justo. Y rechazarlo no es ni justo ni inteligente. La mayoría en Europa, las mayorías son como son. Entonces hay que formular la última pregunta, y este es el quinto punto de mi propuesta. Quienes quieren cambiar a Europa no tienen que discutir Europa sí, Europa no, como quiere hacer el primer ministro de Gran Bretaña. No, Europa está ahí. Si España va mal, si cambia el gobierno por otro gobierno, no el suyo, por el mío. Pero si Europa va mal, no podemos buscar otro continente. Entonces habrá que cambiar la dirección de Europa. No hay que decir a Europa. No, hay que cambiar la dirección de Europa. Y en las próximas elecciones europeas, en 2014, habrá un cambio considerable en la estructura de las instituciones. El próximo presidente de la Comisión será elegido por el Parlamento Europeo en concertación con el Consejo. Y esto es muy importante desde el punto de vista político, porque en la actualidad el presidente de la Comisión es el resultado de la voluntad de los jefes de gobierno. Por eso no es muy sorprendente que el último jefe en gobierno siempre sean antiguos primeros ministros. El último presidente de la Comisión que no había sido primer ministro fue Jacques Delors. El sucesor de José Manuel Barroso será elegido después de las elecciones europeas. El tratado es muy claro. El Consejo hace una propuesta de un candidato o candidata al Parlamento Europeo, tomando nota del resultado de las elecciones europeas anteriores. Es decir, que el próximo presidente de la Comisión necesita una mayoría parlamentaria. Esto cambia la estructura de la campaña electoral. Por primera vez tenemos un debate en Europa en el mismo momento en todos los Estados miembros sobre los candidatos con sus programas que compiten uno con otro. Por otro lado, es un cambio considerable. Dentro de cada país siempre hemos tenido ese problema en las elecciones europeas, en que hemos hecho llamamiento a los ciudadanos para que votaran a las elecciones del Parlamento Europeo. En el momento de las elecciones generales en esos países, nadie les dice, por favor, voten en las Cortes. A la gente le dice, tú votas a las Cortes, y dice, pero tú estás mal de la cabeza. Se le dice, ¿votas a Rubalcaba o a Rajoy? Pues prefiero a Rubalcaba. Bien. En Alemania votas a Steinbrücker o a Monti. Bueno, al otro. Chao.
que no dices, vota a la Cámara de los Diputados o vota a la Bundestag. Desde el nivel local hasta el nivel nacional, nuestros votantes conocen la competición de las personalidades con sus programas, y la próxima vez, en 2014, en España, tendremos una competencia entre los partidos, pero quizás con candidatos que no sean españoles, que demuestren a los ciudadanos españoles que no se trata de unas elecciones intermedias para su propio gobierno, sino que se trata de elecciones en Europa. ¿Seguimos con mercados financieros libres o tenemos una mayor regulación? El primer ministro británico acaba de decirnos: quiero terminar y profundizar el mercado interior. Perfecto. Pero quiero menos reglas de Bruselas. Bueno, esto es interesante. Esto significa, por consiguiente, libertad total para la economía sin reglas. Es exactamente el sistema que nos ha conducido a la crisis en la que nos vemos ahora. Así que estad atentos al debate y a estas revisiones de tratado que siempre desembocan en menos solidaridad, menos justicia social. Nuestro proyecto es más justicia social, más solidaridad, más democracia. Y en Europa eso siempre se expresa a través del Parlamento Europeo. Apoyo mucho vuestra iniciativa. Gracias por haberme invitado y espero que este país, que es un pilar de la democracia europea, España, con su ejemplo de los años 70, España, con su ejemplo de cambio de una dictadura a una democracia sostenible y fuerte, esta España es un pilar de la integración europea por una mayor democracia, una mayor solidaridad. No se puede perder a España para Europa, y este es nuestro deber común: más democracia, más justicia social en este país y a través de este país en Europa. Defender la idea de Europa es el motivo por el cual cuento con el PSOE, igual que ustedes cuentan conmigo. Muchas gracias.